Oye, mira, este es el tren más rápido del mundo que se está construyendo actualmente. Y este es el puente más alto del mundo. Este es el aeropuerto más grande del mundo. El túnel más profundo. El túnel más largo, el edificio más grande y el más alto. Ponte cómodo. Soy Daniel. Y hoy vamos a ver los megaproyectos más grandes en cada una de las principales categorías de la construcción. Bueno, empecemos justo aquí, en los Alpes, entre Italia y Francia, en la categoría de túneles. Aquí se está construyendo actualmente el túnel de base del Mont Cenis. Cuando esté terminado se convertirá en el túnel ferroviario más largo del mundo, con una longitud de 57,5 kilómetros que atraviesa los Alpes de parte a parte. Este tipo de túnel se denomina túnel de base ya que literalmente atraviesa la base de una montaña. En el pasado la mayoría de las rutas se construían minimizando la cantidad de túneles, serpenteaban por los puertos de montaña siguiendo caminos lentos y sinuosos. Cuando era necesario construir un túnel, solía hacerse cerca de la cima de la montaña donde la roca era más estrecha y no requería tanta excavación. Pero con potentes tuneladoras, la Unión Europea está construyendo ahora túneles de base. Túneles gigantes que atraviesan directamente la base de una montaña. No hay necesidad de curvas ni giros, ni de una lenta pendiente ascendente. Un túnel de base es una línea recta y rápida de un extremo a otro. Pero llevarlo a cabo es una hazaña titánica. Ni siquiera estamos hablando de un solo túnel. Los constructores tendrán que excavar más de 160 kilómetros, lo que permite 2 túneles paralelos, más de 200 desvíos de seguridad que los conectan y 4 pozos de ventilación gigantes. Vale, ¿cómo lo hacen? Los ingenieros han identificado 15 tipos diferentes de condiciones del terreno a lo largo del recorrido. Para atravesarlo todo utilizan una variedad de tuneladoras o TBM. Suena como si fuera simplemente un taladro gigante, pero en realidad es mucho más. La primera de las 7 tuneladoras principales se llama Viviana. Tiene 10,4 metros de diámetro y su trabajo consiste en perforar roca dura. Lo hace utilizando 61 cuchillas. Todos los escombros son trasladados a la superficie por cintas transportadoras. La tuneladora también coloca 8 curvas de hormigón alrededor de la zona recién excavada que, juntas, forman un anillo que sirve como revestimiento final del túnel, de 50 centímetros de grosor y reforzado con barras de acero. Hacen falta 100.000 de esas curvas de hormigón. Es una empresa gigantesca y un proceso lento. Viviana avanza entre 300 y 450 metros al mes. Mientras tanto, las tuneladoras elevadas perforan verticalmente. Se encargan de excavar los 4 pozos de ventilación. Su funcionamiento es bastante ingenioso. Empiezan en la cima de la montaña y excavan 500 metros con una broca de 40 centímetros. Siguen añadiendo extensiones a esa broca hasta que llega hasta el fondo del túnel. En ese momento se acopla una fresa con las cuchillas orientadas hacia arriba. A continuación, la perforadora comienza a elevar la broca sección por sección, ensanchando el agujero hasta llegar a la superficie. Está previsto que el túnel de base de Mont Cenis se inaugure en 2033. Se espera que retire la carretera más de 1 millón de camiones y reduzca el tiempo de viaje entre Lyon y Turín de unas 4 horas a menos de 2. Y por si te lo preguntabas, este de aquí es el túnel submarino más profundo. Se trata del túnel de Rogfast que se está construyendo actualmente para conectar Randaberg y Bogn en la costa suroeste de Noruega. Se encuentra a 392 metros por debajo del nivel del mar, 100 metros aún más profundo que el actual poseedor del récord, el túnel de Ryfylke, también en Noruega. Rogfast tiene un diseño de doble tubo e incluso 2 rotondas en el centro. Esta será solo la segunda vez que se hace algo así en un túnel submarino. La primera vez fue en las vecinas Islas Feroe. La rotonda de Rogfast permite que el tráfico se desvíe para visitar Vitsøy, una comunidad insular con una población de tan solo 570 habitantes. Y con 27 kilómetros de longitud, Rogfast también será el túnel de carretera más largo del mundo. De vuelta a la superficie y esta vez construyendo en vertical, venga, echemos un vistazo a los edificios más altos que se están construyendo actualmente. Este ya lo conocéis. El primer rascacielos en superar la marca del kilómetro es la Torre Jeddah en Arabia Saudí. Llevamos años hablando de ella y en enero de 2025 finalmente se reanudó la construcción. Había estado en pausa durante 7 años, pero ahora avanza a toda máquina y ya ha superado la marca de la planta 80. Cuando esté terminada, la Torre Jeddah tendrá una altura de 1008 metros.
casi 180 metros más alta que el Burj Khalifa. A esa altura el viento es una de las principales preocupaciones. Este mega rascacielos tiene que soportar vientos de más de 190 kilómetros por hora. Y para hacer frente a ello, la Torre de Jeddah tiene la forma de 3 alas. Si la miras desde arriba se asemeja a una Y. Esa forma de Y ayuda a romper el flujo del viento, así que en lugar de luchar contra el viento, la torre lo desvía para que se aleje. Como imaginarás, subir y bajar las escaleras en el edificio más alto del mundo no es una opción. Por eso la Torre Jeddah contará con al menos 57 ascensores, 7 de ellos de 2 pisos. Y son rápidos, viajan a más de 10 metros por segundo. Por ahora, Arabia Saudí tiene previsto terminar el que será el segundo rascacielos más alto del mundo para 2028. Esperemos que no se vuelva a paralizar, que sí, hay muchos otros rascacielos dignos de mención en construcción por todo el mundo. China ha retomado la construcción de la Torre Goldin Finance de 597 metros en Tianjin. Durante una década esta torre también ha permanecido vacía, ostentando el dudoso título del rascacielos desocupado más alto del mundo. La construcción se reanudó finalmente en abril de 2025 y está previsto que finalice en 2027. Incluso Estados Unidos se está sumando a la carrera en la inesperada Oklahoma City. La Torre Legends alcanzaría los 581 metros. Si la Torre de Jeddah está terminada para entonces, esa altura convertirá a la Torre Legends en el 7º edificio más alto del mundo y el más alto de Estados Unidos. Pero aún no han puesto la primera piedra. Esto se debe a que en diciembre de 2024 la Administración Federal de Aviación declaró que el edificio era tan alto que interfería con el tráfico aéreo. El promotor está trabajando en los ajustes necesarios y aún no se sabe cuándo comenzará la construcción. Mientras tanto, hay otras formas de medir los edificios gigantes. Si volvemos a Arabia Saudí, encontraremos el edificio más grande por volumen. Se trata del Mukab. Es un cubo de 400 metros, lo que lo hace muy alto e increíblemente espacioso en cada planta. Calcúlalo, son 64 millones de metros cúbicos de espacio, más de 4 veces el actual poseedor del récord, la fábrica de Boeing en Everett, Washington, con 13,3 millones de metros cúbicos. Muchas veces comparamos cosas con el Empire State, y el Mukab podría albergar más de 20 de esos. Es realmente difícil imaginar un edificio tan grande. En el interior del cubo habrá una enorme cúpula cubierta de proyecciones holográficas. Esto hará que los visitantes se sientan como si estuvieran en un mundo diferente. En un segundo podrías estar en el fondo del océano, mientras que al momento siguiente estarías en la superficie de Marte o en un mundo mágico de fantasía. Está pensado para ser una experiencia inmersiva diferente a todo lo que hayas visto antes. Se esperaba que todo costara un total de 50.000 millones de dólares. La inauguración fue en 2024, sin embargo, a finales de enero de este año se suspendieron las obras más allá de la excavación del suelo y la colocación de pilotes. Están revaluando la viabilidad del proyecto. Y es que es un concepto alucinante. Un poco como la esfera de Las Vegas, pero mucho, mucho más grande. Y es que los edificios gigantescos solo funcionan si la gente puede entrar y salir de forma eficiente. Así que echemos un vistazo a algunos de los proyectos de transporte más grandes que se están llevando a cabo en todo el mundo. El Aeropuerto Internacional Al Maktoum lleva en funcionamiento desde 2010 y presta servicio principalmente a carga y algunos vuelos charter. Pero el plan siempre ha sido convertirlo en algo mucho, mucho más grande. Y en 2024 el primer ministro de Dubái anunció una ampliación de 35.000 millones de dólares para convertirlo en el aeropuerto más grande del mundo. Cuando las obras estén terminadas, Al Maktoum tendrá capacidad para 260 millones de pasajeros y 12 millones de toneladas de carga al año, y sustituirá por completo al Aeropuerto Internacional de Dubái. Logrará esas cifras gracias a 5 pistas y 400 puertas de embarque. Eso es casi el doble que sus competidores más cercanos. Pero las enormes ambiciones de Al Maktoum requieren una puesta en marcha gradual. La fase 1 está prevista que finalice en 2032. En ese momento el aeropuerto podrá dar servicio a 150 millones de pasajeros y Emirates Airlines se trasladará allí. 2 fases más de ampliación podrían prolongarse hasta bien entrados los años 2050. Esta es la línea de tren más rápida del mundo y actualmente se está construyendo en Japón. Circula a 500 kilómetros por hora.
Es posible que hayas visto alguno de los vídeos virales que han surgido sobre este tren durante el último año. La gente no puede creer lo rápido que se mueve. ¿Y cómo funciona? Este tren flota literalmente. Se llama tren maglev, que significa levitación magnética. Utiliza imanes superconductores lo suficientemente potentes como para suspender todo el tren unos 10 centímetros por encima de la vía. Eso significa que no hay fricción con la vía que lo frene y también hace que el viaje sea mucho más suave. Por ahora solo se puede ver este tren en una vía de pruebas de 43 kilómetros. Allí alcanzó una vez una velocidad máxima de 603 kilómetros por hora. El proyecto lleva en marcha décadas y se desarrollará en varias fases, conectando primero Tokio con Nagoya. Se prevé que ese tramo se inaugure en 2034. Luego, para 2037, el tren llegará hasta Osaka. Ahora bajemos un poco el ritmo y echemos un vistazo a la mayor ampliación de metro del mundo. El Grand Paris Express amplía el emblemático metro de la ciudad hasta los alrededores. Un nuevo metro puede no parecer muy emocionante al principio, pero la magnitud de este proyecto es impresionante. 4 nuevas líneas, 200 kilómetros de vías y 68 nuevas estaciones. Solo habrá unas pocas paradas nuevas dentro de los límites de la ciudad. El resto consiste en túneles circulares que rodean la ciudad y conexiones con los 2 principales aeropuertos de París. Con un coste de 41.800 millones de dólares, es el mayor proyecto de infraestructura en marcha en toda Europa. La construcción en sí se lleva a cabo con tuneladoras, un montón. En un momento dado había más de 20 tuneladoras operando simultáneamente. Así es como planean tenerlo todo listo para 2031. La ampliación de la línea 14 fue la primera en completarse. Ese tramo conectaba con el aeropuerto de Orly y se aceleró su construcción para que estuviera listo para los Juegos Olímpicos de París de 2024. La línea 18 estará operativa a finales de 2026 y la línea 15 empezó a excavarse en octubre de 2025. ¿Y cómo alimentamos estos megaproyectos, además de todo lo demás para lo que necesitamos energía? Venga, echemos un vistazo a los mayores megaproyectos energéticos que se están construyendo actualmente. Con diferencia, el más potente es la central hidroeléctrica china de Medok. Estará situada aquí, en lo más profundo del Himalaya Oriental. Y cuando digo profundo, no me refiero solo a que sea remoto. Se trata literalmente del cañón más profundo de la Tierra. El Gran Cañón del Yarlung Sanpo tiene más de 5.300 metros de profundidad, 3 veces más que el Gran Cañón del Oeste de Estados Unidos. Y eso supone un enorme potencial para la energía hidroeléctrica. La presa que están construyendo aquí será la fuente de energía hidroeléctrica más potente que el mundo haya visto jamás. Tiene una capacidad de 60 gigavatios, lo que significa que podrá generar hasta 300.000 millones de kilovatios hora de electricidad al año. Eso es más que suficiente para abastecer de energía todo el Reino Unido, todo en una sola presa. Pero en realidad no es lo que uno imagina cuando piensa en una presa. Se llama presa de flujo continuo y en realidad solo redirige el río en lugar de detenerlo. Así que en lugar de un muro con un enorme embalse, esta presa consiste en enormes conductos que desvían el río y hacen que haga girar turbinas a lo largo del recorrido. Medok contará con 4 conductos, cada uno de ellos un túnel de 20 kilómetros y 5 centrales hidroeléctricas a lo largo de ellos. La presa está situada en esta parte del Yarlung Sanpo, conocida como la Gran Curva. Es donde el río hace una curva cerrada y desciende más de 2.000 metros en un tramo de 50 kilómetros. Casi todo lo relacionado con su ubicación dificultará la construcción. El terreno es escarpado e inestable y las tuberías de desvío deben atravesar esta montaña, la 27ª más alta del mundo. Y para colmo, la zona es una zona sísmica activa. Un terremoto de 1950 en este lugar alcanzó una magnitud de 8,6 en la escala de Richter. Causó la muerte de 780 personas y bloqueó el Yarlung Sanpo durante 8 días. Pero ninguno de esos retos está retrasando los planes. China inició las obras en Medok en 2025 y se espera que funcione en la década de 2030. Por cierto, el coste asciende a la desorbitada cifra de 167.000 millones de dólares. Así que esa es la presa más potente en construcción. Y esta de aquí es la más alta. Con 335 metros de altura se convertirá fácilmente en la presa más alta del mundo. Eso sí es que alguna vez se termina, lo cual es una pregunta válida porque esta presa lleva en proyecto 50 años.
Rogun es tan alta que creará un embalse que se extenderá más de 70 kilómetros río arriba, almacenando la asombrosa cifra de 13.000 millones de metros cúbicos de agua. La presa contará con 6 turbinas y una capacidad de 3,6 gigavatios. Su objetivo es alcanzar una producción anual de más de 14.000 millones de kilovatios hora, lo cual parece mucho, pero recordemos que Medoc era de 300.000 millones. 14.000 millones siguen siendo suficientes para proporcionar energía limpia a unos 10 millones de personas. Es un proyecto que podría transformar Tayikistán, una de las naciones más pobres y aisladas de Asia Central. Y los países vecinos también se beneficiarán. El 70% de la energía que genere Rogun se venderá a Kazajistán y Uzbekistán. Y hay otros megaproyectos energéticos muy interesantes por todo el mundo. Por ejemplo, el parque eólico marino más grande del mundo se está construyendo actualmente en Inglaterra. Se llama Granja Eólica Dogger Bank. Y es una serie de parques eólicos con una capacidad combinada de 8,1 gigavatios de potencia, cuya finalización está prevista para 2027. Y de nuevo China, la central nuclear de Jinkimen, comenzó a construirse en agosto de 2025. Contará con 6 reactores nucleares, lo que generará una capacidad combinada de 7,2 gigavatios. Esto la convierte en la central nuclear más potente actualmente en construcción en todo el mundo. Y una vez terminada, estará entre las 4 más potentes del mundo. Por último, volvamos a Europa para ver algunos puentes. Este es el Estrecho de Mesina y el emplazamiento de un nuevo puente que será el más largo y más alto puente colgante del mundo. Ya hemos hablado de este puente anteriormente y todos seguimos esperando a ver si realmente se construye. Si se hace, tendrá una longitud total de 3,3 kilómetros y los pilotes de cada extremo más de 399 metros de altura. Será literalmente la estructura más alta de toda Italia. El puente de 15.600 millones de dólares contará con 6 carriles de tráfico rodado y 2 vías férreas. Conectará directamente Sicilia con la Italia continental y el resto de Europa por primera vez en 20.000 años. Es una idea que se plantea desde la antigua Roma, pero también tiene numerosos retos. Esta zona es conocida por sus fuertes vientos y terremotos. Verás, el puente no solo cruza una vía fluvial, sino que también se extiende sobre placas tectónicas. Por eso los ingenieros quieren utilizar materiales flexibles para que el puente pueda soportar terremotos de hasta 7,1 en la escala de Richter. Los planes de construcción se aprobaron en el verano de 2025, pero en octubre el Tribunal de Cuentas de Italia falló en contra del proyecto. El gobierno está trabajando ahora en las revisiones y espera comenzar la construcción en 2027. Pero si Mesina no consigue iniciar las obras pronto, tenemos otro puente que batirá récords. Se trata del puente de Zhangjiagang sobre el río Yangtze. Se encuentra en plena construcción y su inauguración está prevista para 2028. Su vano central tendrá 2,3 kilómetros de longitud y sus torres alcanzarán los 350 metros de altura. Esto lo convertirá en el puente colgante más largo y con las torres más altas actualmente en construcción en todo el mundo. Bueno, ¿cuál de estos megaproyectos que baten récords te entusiasma más? Venga, que lo estás deseando. Cuéntanos lo que piensas en los comentarios. Oye, si no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas? ¿Que te mola? ¿Te mola el contenido, hombre? Suscríbete. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.